Buenas noches. En esta ocasión hablaremos sobre incompatibilidades entre excipientes y envases. Le habla la alumna Yasmín Evelyn López Solís, estudiante de la carrera de Farmacia y Bioquímica en el sexto ciclo en la Universidad María Auxiliadora. El curso en el cual estamos el día de hoy exponiendo es de farmacotecnia a cargo del profesor Inocente Camones Miguel Ángel. Introducción. Incompatibilidad farmacológica. La incompatibilidad es una reacción indeseable que puede ocurrir entre el fármaco y la solución, el envase o con otro fármaco. Otro tipo de incompatibilidades asociadas con la administración intravenosa son dos, físicas y químicas. Una interacción farmacológica se describe como la alteración de un efecto farmacológico debido a la influencia de otra sustancia, que da como resultado una solución que deja de ser óptima para que el paciente después de que las sustancias se hayan mezclado. Ahí tenemos dos imágenes, en la cual la primera hace referencia a la incompatibilidad farmacológica y en la segunda hace referencia a la interacción entre los fármacos, las soluciones. En el entorno de UCI, las incompatibilidades de fármacos pueden representar hasta el 25% de los errores de medicación. Un determinado número de fármacos, como por ejemplo el diazepam, el carmostin o el calcitriol, no son compatibles con material de PVC y se adhieren a este. Fundamento. Todas las formulaciones medicamentosas están en contacto directo con el material de acondicionamiento primario de una manera u otra, durante el proceso de fabricación, durante el almacenamiento y hasta el momento de uso. Este material puede interactuar y modificar la calidad de los contenidos y del propio material. La posible interacción estará condicionada por el tipo de material utilizado en la fabricación del envase, el estado de agregación de la solución medicamentosa, el proceso de fabricación del medicamento, los componentes de la formulación propiamente dicha y la vía de administración. Los plásticos y elastómeros se consideran que son los materiales con mayor probabilidad de interacción con la formulación medicamentosa que alberga. Sin embargo, otros materiales que a menudo se consideran inertes, como el vidrio o el acero, pueden interactuar con determinadas formulaciones, hecho que debe ser tenido en cuenta en el proceso del desarrollo galénico, cuando se inicia el estudio para la elección de los futuros envases que acogerán la formulación que se está desarrollando. De hecho, los estudios de compatibilidad medicamento-envase se tienen que incluir en el expediente para la autorización de comercialización de un nuevo producto o cuando después de la aprobación se produce una variación relacionada con un cambio en el material de acondicionamiento. En las siguientes imágenes podemos observar, por ejemplo, una solución en la cual contiene un envase de vidrio en la esquina superior izquierda, la segunda imagen. En la tercera imagen, óvulos que también tienen contacto con el material directo que sería su envoltorio de plástico. En el tercero, un inhalador, puede ser para pacientes asmáticos, que también un contenedor de aluminio. En el tercero, un jarabe, está contenido también por un envase plastificado. Las cremas, que también tienen un envase de plástico. La aplicación de jeringas, que también al momento de aplicar tienen contacto con el envase, que también sería en plástico, y también con un látex en el cual empuja el líquido hacia el interior. Se debe evaluar la compatibilidad entre un envase y su contenido. Para ello es necesario contar con un buen conocimiento del material en contacto con el producto y las características físico-químicas del producto. De hecho, son varios los mecanismos por los que se produce la interacción envase con el contenido. En la siguiente imagen podemos observar a una persona que está sosteniendo un envase que contiene algún medicamento, y en la mano derecha pues sostiene una tablet, se podría decir, en la cual es seguro pues que está observando lo que es la ficha técnica del medicamento, en la cual en la ficha técnica también contiene algunas características de la formulación y del fármaco que se está refiriendo. También puedes observar también en la ficha técnica algunas interacciones de fármaco envase o de fármaco con fármaco. Fenómeno de absorción.
El fenómeno de absorción es considerado una incompatibilidad física. La concentración del fármaco a administrar puede disminuir por absorción a la superficie interna de los envases o por absorción a la matriz del contenedor o recipiente, equipos, sed de administración o filtro. En la siguiente imagen podemos observar los fenómenos de absorción y absorción. En el fenómeno de absorción, pues se refiere cuando el contenido pues se tiende a sujetarse de las paredes del envase, y el fenómeno de absorción pues cuando el contenido se mezcla de cierta manera con los componentes del envase. Muchas veces no se puede distinguir un fenómeno de otro, y en esos casos se habla de fenómenos de absorción en general. Aquí podemos ver una gráfica animada en el cual pues se puede observar de una manera un poco divertida, graciosa, los fenómenos de absorción y de adsorción. Mecanismos de interacción medicamento-envase. Las posibles interacciones medicamento-envase se deben a procesos de migración, los cuales pueden ser de diferente naturaleza. Por ejemplo, el número 1 sería la pérdida de componentes de la formulación por lo que hemos hablado anteriormente. A, absorción a las paredes internas del envase. B, absorción, es decir, los componentes de la formulación se combinan con la estructura del envase. Y C, pérdida de componentes de la formulación por permeabilidad de la misma a través de las paredes del envase y salen al exterior. Aquí podemos ver la gráfica de la permeabilidad, en la cual, pues bueno, en la parte izquierda se ven las moléculas que están concentradas adentro del envase, luego que son absorbidas por el polímero del envase. Se ve un movimiento de las moléculas hacia el exterior procedentes del polímero del envase. Y en la siguiente imagen también podemos ver el mismo proceso, pero bueno, en este caso sería al revés, en el cual en un ambiente exterior del contenedor ingresa por la pared del empaque hacia el producto. Mecanismos de interacción medicamento-envase, parte 2. Migración de los componentes del envase al contenido. Las sustancias extraíbles y lixiviables son componentes del material de acondicionamiento primario que potencialmente podrían pasar al medicamento. Por ejemplo, los extraíbles que mencionamos o extractables son los compuestos que pueden migrar desde el material del envase cuando se exponen a condiciones extremas o no habituales, tales como disolventes agresivos o elevados tiempos y o temperaturas. Y los lixiviables son sustancias que pueden migrar al medicamento bajo las condiciones normales de uso y almacenamiento, o en condiciones aceleradas durante los ensayos de estabilidad. Aquí podemos ver dos imágenes referentes a lo que nos hemos explayado, en lo cual los extraíbles sería la primera imagen. Ya vemos una imagen, una lata que ha cambiado sus características, formándose un poco de óxido, se puede ver, lo cual puede contaminar lo que es el producto interno. Y en la segunda imagen pues vemos una serie de residuos metálicos, como unos filamentos, los cuales pues a veces se generan en la fabricación y pueden estar de manera pues se podría decir entre comillas normal en el envase. Y el número 3, la tercera parte, que sería la permeabilidad del envase, que permite la entrada al interior de componentes volátiles que se encuentran en el exterior del envase. Aquí en este gráfico que está en el lado derecho podemos ver las diferentes situaciones a las cuales nos hemos referido. Por ejemplo, en el 1A, la absorción, que es pues la adhesión del producto interno a las paredes del envase. La absorción, que sería el producto interno que se mezcla con los componentes del envase. La permeación, que es el producto interno que logra escapar del interior del envase hacia el exterior. El número 2, que sería la cesión, en el cual pues componentes del envase contaminan el producto interno. Y la permeabilidad, pero inversa, que sería pues componentes exteriores ingresan por el envase, la pared del envase, ingresan al interior, contaminando así el producto. Consecuencias de interacción medicamento-envase. En primer lugar, los mecanismos mencionados anteriormente suponen alteración de la formulación medicamentosa, que pueden tener distintas consecuencias, como pérdida de actividad si es el principio activo el que ha quedado absorbido o absorbido en la pared del envase, o se ha perdido por permeabilidad también. Pero también se pueden perder otros componentes, como es el caso de la absorción de algún conservante a los elastómeros.
Es decir, los conservantes se adhieren a los elastómeros en los cierres de viales que podemos ver en la imagen derecha. En este caso, la disminución en la concentración del conservante compromete la calidad microbiológica de la formulación medicamentosa. Las alteraciones que sufre la formulación medicamentosa por incorporación de componentes del envase o del exterior que se han incorporado a través del envase semipermeable pueden ser también de distinta naturaleza. En el caso de formulaciones líquidas acuosas, puede existir un cambio de pH, con la posible consecuencia de alteración química del principio activo, una precipitación del contenido por incompatibilidades con las sustancias añadidas, fundamentalmente extraíbles, modificación de la concentración debido a fenómenos de permeabilidad, lo que puede suponer alteración en la eficacia, dificultad en el procedimiento analítico del principio activo por interferencia de algún componente incorporado, más probablemente también nos referimos a extraíbles, modificación en los caracteres organolépticos de la formulación como el color o el olor debido a la incorporación a la formulación de agentes desconocidos. Consecuencias para la salud. La presencia accidental de productos tóxicos y de precipitación puede ocasionar varias consecuencias negativas para el paciente. Por ejemplo, daños de los productos tóxicos, émbolos de partículas a partir de cristalización y separación, irritación tisular debido a cambios importantes de pH y fracaso terapéutico. El grado del daño depende principalmente del estado del paciente, la edad, el peso, la naturaleza, la gravedad de la infección, etc., como en otros factores, y el tipo de fármaco administrado. Las consecuencias de las incompatibilidades físico-químicas del fármaco son particularmente graves en neonatos y en pacientes pediátricos. Consecuencias económicas. Los efectos adversos de incompatibilidades farmacológicas prolongan los periodos de hospitalización del paciente y los costes totales para los hospitales. Puede hacerse una evaluación de costes asignando los costes a su tratamiento clínico relacionado y la prolongación resultante de la estancia en el hospital. El coste puede calcularse mediante el uso del coste promedio diario del tratamiento clínico esperado. Bueno, vemos también que la incompatibilidad medicamento en base o cualquier tipo de incompatibilidad farmacológica también trae consecuencias económicas. Clasificación. Número 1. Interacciones medicamento en base de vidrio. Bueno, vemos en la imagen derecha vemos la composición del medicamento de vidrio, del envase mejor dicho de vidrio, en el cual se ve que la composición es arena, cal, sosa y aluminita. Características del vidrio serían la transparencia, la resistencia al calor, diferentes diseños también que podemos optar. Es resistente, se podría decir, es indeformable una vez que ya tiene su forma establecida, no puede cambiar, mejor dicho, y frígido. El costo también es un poco menor y también es reciclable. Las desventajas de las ampollas de vidrio como envase serían dos. El aseguramiento de la integridad del sellado, cuando el cuello de la ampolla se cierra por la acción reblandecedora de la llama, y el problema que puede suponer que partículas de vidrio se incorporen a la formulación cuando se rompe la ampolla para extraer el contenido. Estos pequeños fragmentos de vidrio pueden ser inyectados a través de varias vías de administración. La contaminación por esas pequeñas partículas exigirá un tiempo considerable para caracterizar la aparición de lesiones. Por medio de estudios en animales se pudo demostrar que la infusión de micropartículas de vidrio tuvo como resultado silicosis pulmonar y fibrosis nodular del hígado, del vaso y del intestino delgado. Se ve pues algunas clasificaciones en las cuales sería la rotura y grietas del envase de vidrio. Aunque es imposible prevenir completamente los defectos de vidrio, son muy útiles los controles adicionales en el lugar de fabricación para minimizar o eliminar cualquier envase de vidrio defectuoso. En este caso pues estamos hablando de un buen control del proceso, ¿verdad? La delaminación y descamación. La delaminación o exfoliación del vidrio ocurre cuando las capas superiores de una superficie de vidrio se separan y se deforman espículas o laminillas que pueden no percibirse a simple vista, mas sin embargo esas escamas son boratos alcalinos que migraron a la superficie interior. Absorción de proteínas. Las proteínas tienen capacidad para adherirse a materiales de uso tan común como el vidrio y el plástico. Aquí en esta imagen podemos observar las fotografías de grietas y roturas en el material de vidrio.
La segunda clasificación sería medicamento en base de plástico. Las características de plástico una de ellas es la plasticidad o flexibilidad, característico del material, resistencia al frío y al calor, resistencia a la corrosión, no es un material corrosible, propiedades ópticas, puede ser por ejemplo transparente o puede ser de un color por ejemplo blanco y no deja ver el interior, también puede ser oscuro, por ejemplo para el yodo que no deja entrar la luz. Integración del diseño, ya que también podemos darle diferentes formas, diferentes diseños, y también pues es económico. Al igual que se ha comentado con el apartado destinado a los envases de vidrio como material de acondicionamiento de medicamentos, se pueden producir fenómenos de absorción o absorción de los componentes de la preparación medicamentosa al envase y migración de los componentes del envase de plástico hacia el medicamento que alberga. Además, en el caso de los envases de plástico, es especialmente importante la permeabilidad y la posibilidad de degradación y modificación del polímero. Se clasifican en 1. Absorción y absorción de los componentes de la preparación medicamentosa en las paredes del envase de plástico, tal cual también vimos en el envase de vidrio. La absorción, mejor dicho. Extraíbles y lixiviables en envases de plástico. Migración de componentes del envase de la preparación. Es muy frecuente en el caso de aditivos como plastificantes, estabilizantes o antioxidantes. Ocurre cuando formas farmacéuticas líquidas o semisólidas se acondicionan en envases de plástico. Sin embargo, es menos frecuente en el caso de comprimidos o cápsulas. Permeabilidad. A diferencia del vidrio, el plástico es permeable. En el proceso de permeación se distinguen distintas etapas. Primero se produce una disolución de la sustancia en la capa plástica, después se produce una difusión a través de ella y por último la desorción, que es el paso en el que la sustancia llega al otro lado de la pared plástica. Vemos una tercera clasificación que es el medicamento elastómero. Al igual que sucede con el resto de los materiales empleados en la fabricación de envases de medicamentos, se pueden producir fenómenos de absorción o absorción de los componentes de la preparación medicamentosa en la superficie de los cierres de goma. Permeación de los componentes de la formulación a través del cierre, como sucede con los conservantes fenólicos, y migración de los componentes del cierre a la preparación medicamentosa. Ejemplos de este caso serían la migración del 2-mercaptobenzotiazol, aluminio, migración del aluminio, migración de nitrosamidas y zinc, considerados como lixiviables comunes en los cierres de goma. Sanitariamente, el problema más preocupante de los elastómeros es la migración de partículas de látex a la preparación medicamentosa, pudiendo ocasionar la denominada alergia al látex. Contaminación de los medicamentos por látex de los elastómeros. Se realizan estudios para determinar la composición de los cierres de goma de las especialidades farmacéuticas disponibles. Comprobar la cesión o migración de los compuestos alergénicos del látex que forma parte del material de acondicionamiento a la preparación medicamentosa que alberga, ¿no? Si es que hay algún tipo de contaminación con látex, nos referimos. Y la cuarta clasificación sería interacciones medicamento-metal, en el cual pues el tubo de aluminio es un envase habitual para acondicionar formas farmacéuticas semisólidas debido a sus buenas propiedades de barrera y fácil manejo. Los tubos se lacan internamente para evitar el contacto directo entre la preparación medicamentosa y el metal, ya que se podría producir corrosión y migración de los metales. Bueno, también en este caso pues pueden ser los tubos de crema, un ejemplo, los tubos de metal de crema, no sé, algo parecido como el diclofenaco o cualquier tipo de crema. También los inhaladores para las personas asmáticas también tienen un envase de aluminio, se podría decir, envase de metal. Los revestimientos protectores normalmente consisten en resinas epoxi. Los revestimientos interiores nos referimos a los envases, conocidos por sus buenas propiedades mecánicas y resistencia química. En el 2005 se prohibió el uso del bisfenol F, diglicil éter. Hoy en día se usan resinas tipo bisfenol A, diglicidil éter. Pero tenemos problemas con el bisfenol A. El bisfenol A, BPA, conocida por sus siglas BPA o 2,2 bis 4 hidroxifenilpropano, es un producto químico que se empezó a utilizar en la década de 1950 como monómero para producir plástico de policarbonato y resinas epoxifenólicas. Entre sus principales usos destacan el recubrimiento interno de latas de comida, botellas y biberones.
Por tanto, los pacientes sometidos a tratamientos médicos pueden estar expuestos a altos niveles de bisfenol A. En ciertas ocasiones, el deterioro de la función renal se asocia con una incapacidad para metabolizar bisfenol A. Por lo tanto, el uso de plásticos que contienen bisfenol A en equipos de hemodiálisis pueden conducir a un aumento de los niveles de este producto químico en la sangre de los pacientes, que luego estos pacientes no son capaces de eliminar el bisfenol A por vía renal. Aquí tenemos una imagen referente al bisfenol A, en el cual pues, se refiere, ¿no?, que el bisfenol A es una sustancia química utilizada para la fabricación de plásticos duros y resistentes, pero delgados, que afecta a tu salud, porque es catalogado como un elemento disruptor endocrino, es decir, que altera el funcionamiento del sistema hormonal también. Y es recomendable pues, reemplazar los envases y botellas de plástico por vidrio. Evita alimentos empaquetados y ultraprocesados. Si es necesario, prefiere los plásticos libres de bisfenol A indicado en el embalaje. Conclusiones. Bueno, tenemos las siguientes conclusiones después de la exposición y algunas indagaciones que hemos hecho, en la cual la primera conclusión sería, aunque el vidrio ha sido considerado como un material inerte, se ha constatado diversos casos de absorción de proteínas terapéuticas en la superficie de los envases de vidrio con la consiguiente alteración y disminución de la actividad terapéutica. La segunda conclusión sería que la RFE y la USP establecen los ensayos para determinar la liberación de arsénico desde envases de vidrio destinados a contener preparaciones acuosas para administración parenteral. Pero, por el contrario, no se hace referencia a ensayos para determinar la liberación de aluminio, aunque la bibliografía que hemos revisado nosotros pone de manifiesto el riesgo que supone la presencia de este elemento. Número 3 sería las farmacopeas y normas consultadas permiten el uso del látex natural pese al riesgo que supone la administración de medicamentos en contacto con látex, en el caso de las personas alérgicas a esta sustancia. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, en este caso, pues en el año 2008 publicó la necesidad de advertir en el etiquetado, prospecto y ficha técnica del medicamento la presencia del látex natural. Número 4 sería, pues, aunque las farmacopeas estudiadas no se definen ensayos ni especificaciones para envases metálicos, numerosos estudios científicos alertan de los riesgos asociados al bisfenol A, por lo que se cree necesario que los límites de exposición a esta sustancia propuestos por las agencias regulatorias sean sustituidos por otros más restrictivos. En el caso concreto de los envases farmacéuticos, sería pues evitar el uso de resina epoxi, empleada como recubrimiento de los tubos de aluminio y se emplea en la fabricación de envases de policarbonato. Y recomendable pues emplear alternativas más seguras. Bueno, aquí tenemos según los anexos, en las cuales se ven las diferentes interacciones con vidrio, plástico, elastómero, metal, en la cual se ve su toxicidad. En el vidrio sería aluminio arsénico, en el plástico el dietilexilftalato, en los elastómeros la alergia al látex, en el metal que hemos mencionado el bisfenol A. Los defectos del vidrio, pues el deterioro del envase, la rotura, las grietas, pérdida de componentes de la formulación, migración. Pues es un resumen, ¿no?, de lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? En el plástico también, deterioro del envase, degradación de plásticos, modificación del polímero, y en elastómeros, deterioro del envase también, y pérdida de componentes de la formulación, sorción y permeación. Aquí tenemos una pequeña figura en la cual se ven las interacciones de medicamento en base de vidrio, en las cuales pues se ven algunos factores, pues, ¿no?, del vidrio, que serían la rotura y grietas, los extraíbles y lisividades que se contaminan con el producto, la delaminación y descamación, la absorción de proteínas. Acá también se ve pues algunas proteínas, lo cual serían insulina, secretina, cetrorelix, factor 8, interleucina y calcitonina, en las cuales pues bueno, en la superficie pues de frascos de vidrio se ve diferentes tipos de superficie de diferentes materiales, de silicona, de propileno, de PVC. Hay algunas pérdidas de proteínas, y las cuales se ven al último las referencias bibliográficas en las cuales se obtuvo estos datos. En la siguiente tabla vemos las pérdidas de principios activos preparados en soluciones acondicionadas en bolsas de cloruro de polivinilo, PVC, durante 8 horas en temperatura 22 grados centígrados. Los principios activos, que son diazepam, medazepam, oxazepam, etc.,
su concentración inicial y su porcentaje de pérdida. De ahí también vemos los estudios en animales y en humanos, en los cuales se ven los estudios de animales y en humanos por efectos del DHP, en los cuales en estudios animales pues se observa la toxicidad testicular en útero y desarrollo temprano. En humanos pues la exposición prenatal está asociada con disminución de la distancia anogenital, el marcador de androgenización. Y bueno, diferentes también otros efectos que se ven ahí y que podrían revisar de repente. Las diapositivas voy a dejarlas también en el aula virtual. La otra tabla que sería pues las reacciones alérgicas al látex y sus características clínicas, en las cuales pues, se ven los síntomas, etiología, aparición, duración, ocurrencia, alergénicos y pues clasificados por reacciones tipo 1 y reacciones tipo 4. Ahí se ven pues urticaria, rinitis en el tipo 1, que de su aparición demora de 1 minuto a 1 hora, desaparece al eliminar el alergeno, en este caso sería el látex. Requiere una previa exposición al alergeno, pues la ocurrencia y las reacciones de tipo 4, que son dermatitis por contacto, rasgo cutáneo, vesículas y ampollas. La aparición es de 24 a 96 horas después del contacto, desaparece pues después de varios días. La ocurrencia pues es desde la primera vez que se expone al alergeno. La otra tabla son los efectos causados por la exposición a bajas concentraciones de bisfenol A en experimentos con animales y repercusión en la aparición de la enfermedad en los seres humanos. Bueno, y también esta tabla también la voy a dejar para que la revisen en el apartado del aula virtual. Y nuestra bibliografía, de la cual hemos sacado toda la información que hemos hablado en las diapositivas. Sin más que decir, les agradezco bastante su atención y espero que les haya servido de algo y que hayamos aprendido juntos pues algunas interacciones medicamento envase y sus consecuencias, también cuáles son los contaminantes. Sin más que decir, me despido y cualquier cosa pues estamos a su disposición.